Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver escotes asimétricos. Como les he comentado anteriormente, ustedes pueden realizar el diseño, el modelo o el patrón que ustedes tengan en mente. La imaginación es el límite. Estos tipos de escote son una pequeña muestra, únicamente con la finalidad de mostrarles algo más de la diversidad de escotes que podemos hacer y compartirles algunos tips que son muy importantes para cuando los elaboramos en tela. Vamos a necesitar una regla, bicolor, tijeras, nuestros trazos básicos, lápiz y papel. Vamos a iniciar marcando nuestros trazos básicos, pero esta vez lo vamos a hacer marcando el trazo completo. De esta manera. Van a marcar primero un lado, lo voltean y marcan el otro. Definan muy bien su línea de pinza, así como su línea de sisa. No estoy marcando todo el trazo porque no lo voy a necesitar hasta la cintura. Vamos a ver el escote de un solo hombro. Para marcar este tipo de escote, ustedes pueden darle en el hombro el ancho que ustedes necesiten según su modelo. Como siempre les comento, este es solo un ejemplo de toda la variedad de escotes que ustedes pueden realizar. Voy a dejar el lado que tiene hombro con un ancho de 5 centímetros. Y los voy a dividir marcando de la mitad de mi hombro 2,5 centímetros a cada lado. Generalmente en este tipo de escotes también dejamos más abajo el escote en sisa. Ahorita no voy a hacer esa modificación, únicamente les voy a mostrar el escote. Unimos este punto con la línea de sisa, con nuestra regla curva, acomodándola de tal manera que al unir se pierde en la curva de la sisa. Este punto lo tendremos que unir a la línea de sisa del lado contrario. Lo podemos hacer de manera recta hasta donde inicia la curva más pronunciada de la sisa y perder en este punto, o lo podemos hacer con nuestra regla curva acomodándola de manera que al unir se pierda en la curva de sisa. Las dos maneras son correctas, únicamente hay una diferencia. Voy a marcarles aquí con bicolor para que les sea más fácil poder apreciarlo. La diferencia de la que les hablo es que al trazar de manera más recta queda menos tela sobrante en este espacio que cuando ya cortemos en tela se puede desbocar y quedar muy floja la parte del escote. Cuando cortamos en recto tenemos menos problema del excedente de tela que quede en esta parte. Cuando hacemos el trazo con una curva, aunque no sea tan pronunciada, queda más excedente de tela en esta parte y obviamente a la hora de cortar ya en la tela, esa parte va a quedar más flojita. Aquí tengo recortado el escote que estamos trazando. Lo que vamos a hacer para evitar que ese escote quede desbocado, que no quede al cuerpo o que quede muy flojito, es marcar una pinza más o menos a la mitad del escote. Esa pinza la podemos dejar de 1 a 1,5 o hasta 2 centímetros, dependiendo como ustedes vean que esté su escote de abierto. Eso también va a depender del tipo de tela que ustedes estén utilizando. Hay algunas telas que al hacer este corte es como si cortáramos al sesgo y den mucho más amplitud o se afloje un poco más la tela. Entonces va a depender de diversos factores la amplitud que nos quede en ese lado. Una vez que hayamos hecho esa pincita, la vamos a doblar de esta manera, teniendo bastante cuidado que no afecte ningún otro contorno, que únicamente aquí la doblemos y aquí se pierda, como en este caso. Aquí pueden ver ustedes perfectamente cuánto reduce. Esta reducción es lo que va a permitir que cuando ya la prenda dé el molde de nuestro cuerpo haga un efecto de esta manera y ese escote no se abre. Esto que estamos haciendo para nada perjudica los demás contornos. Si la amplitud que ustedes tienen en esta parte del escote es bastante, lo que van a hacer es hacer
2 o más pincitas alrededor del escote, cuidando, como les digo, que quede bien plano cuando ustedes marquen ese escote en la tela. Ningún otro lado se debe de afectar. Esa misma corrección debemos de realizar en cualquier tipo de escote que dejemos demasiado pronunciado u holgado. Siempre hay que tener cuidado porque generalmente se desbocan, pero haciendo esas pequeñas pinzas no tenemos ningún problema. Les estoy aquí marcando. En este ejemplo es un escote de espalda pronunciado hasta la línea de cintura. Si nosotros, así como lo cortamos, lo pasáramos a la tela, aquí se van a hacer bolsitas o pliegues en el escote que obviamente no se van a ver bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo que les dije anteriormente. Aunque ustedes vean su trazo muy bonito, muy definido, a la hora de cortar en tela esas marcas se van a hacer. Vamos a realizar una pinza a cada lado en su trazo, obviamente. Esto para nada va a salir en la tela, perdiéndolo por completo en los costados. De esta manera su escote va a quedar mucho más definido sin el problema de que se les haga bolsita, pliegue o les quede demasiado desbocado. Ese es un tip muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta cuando realizamos escotes pronunciados. Con los escotes asimétricos también se da mucho esa situación de quedarnos más amplio o más abierto el escote, precisamente porque estamos dejando desproporcionado el trazo. Esa desproporción obviamente ocasiona que quede mucho más abierto el escote en uno de los lados. Vamos a ver otro tipo de escote asimétrico. De sisa hacia el cuello sobre la línea de hombro vamos a marcar 5 centímetros. Ponemos ahí nuestra marquita y del otro lado únicamente vamos a marcar 2 centímetros de línea de sisa sobre la línea de hombro hacia el cuello, y aquí mismo vamos a darle la profundidad de escote que queremos. Yo voy a marcar 12 centímetros, uno con línea recta, y ahora este punto de los 5 centímetros en el lado contrario lo vamos a unir al escote que estamos dejando. Como les comenté en el punto anterior, igualmente lo podemos hacer de manera recta o con línea curva. Ya dependerá de su modelo. Y como les decía anteriormente, en lo único que tenemos que tener cuidado es que la tela va a quedar más holgada con líneas curvas que con líneas rectas, para que tengan cuidado cuando realicen sus escotes. Y les repito de nuevo, también hay que tener cuidado con las telas que estemos trabajando. Su imaginación es el límite. Únicamente hay que tomar en cuenta algunos tips para que nos resulte mucho más fácil trabajar con las telas y nuestras prendas queden con buenos terminados. Este tip es muy sencillo, pero demasiado importante para cuando ustedes elaboren cualquier tipo de escote que esté pronunciado. Ya tendremos la oportunidad de practicar todo esto en tela, realizando todo paso a paso, poniendo en práctica este y muchos otros tips. Si les gustó, regálenme un like, activen la campanita, suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.